Bueno, chicas, qué bueno, nos llegó el momento de hacer nuestra parte, nuestra colaboración acá en lo que estamos haciendo de lo que es la psicopedagogía en las organizaciones. Un poco el tema nuestro, agilidad y psicopedagogía laboral. Andrea, Carolina y Betiana, que soy yo, vamos a empezar lo que es nuestra parte, que tiene que ver con la agilidad y la psicopedagogía laboral. Un poco pensamos esto, ¿no? Desde un contexto, de pronto a lo mejor es un contexto que hoy lo podemos vivir y lo podemos sentir, ¿no? Esto de todas maneras tiene una mirada un poco más teórica, ¿no? De las cosas que están pasando y de cómo lo podemos pensar y a partir de ahí empezar también a pensar estrategias. No sé, André, Caro, ¿qué podemos pensar sobre lo que es el contexto? Y el contexto, la verdad que ha cambiado muchísimo después de la pandemia. Hoy estamos en un contexto VICA-UCA que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Es un contexto como muy volátil, con mucha incertidumbre, con mucha complejidad, con mucha ambigüedad. Y la verdad que, bueno, este contexto está atravesado, digamos, por la pandemia y las organizaciones, digamos, se tienen que adaptar continuamente, digamos, a este cambio, que es un cambio, digamos, que se empezó a instalar, ¿no? El cambio es la única constante, como decía Einstein. Con lo cual, este es uno de los primeros, digamos, conceptos que tenemos en cuenta a la hora de poder abordar las organizaciones. Y el otro concepto también que es un concepto un poco más reciente es el concepto BANI, que es un concepto, digamos, que tiene que ver con esto, ¿no? Está muy asociado con el Buca-Vica y tiene que ver con la fragilidad, con la ansiedad, con un entorno, digamos, que no es lineal, que tiene muchos caminos, no tiene un solo camino, y esto hace, digamos, que las organizaciones, a partir, digamos, de este contexto, tengan que pensar más a corto plazo, ¿no? Esto de corto plazo significa, digamos, que no pueden, digamos, antes se pensaba dentro de las organizaciones a proyectarse 4 o 5 años, y hoy se están proyectando semanalmente, mensualmente, ya no se piensa mucho más lejos. Y realmente es incomprensible, digamos, este entorno o este contexto. Sí, tal cual. De hecho, André, esto que mencionás, y un poco también recapitulando lo que decía Beth, esto del contexto, como también el concepto de la entrega de valor y el aprendizaje asociado justamente a esa entrega de valor va iterando, se va modificando, y quizás esos binoculares que veíamos al comienzo justamente tienen que ver con esa connotación, ¿no? Qué interesante es entender este encuadre para ver ahí, desde donde estamos, en este contexto en el que estamos, cómo vamos a plantear desde nuestro rol, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, estrategias que permitan generar espacios para que ese aprendizaje sea incremental en un contexto que es el que, al menos ahora, es de esta forma, ¿sí? Frágil, ambiguo, no lineal, pero igual hay propósito, hay valores y cosas que justamente requieren que vayamos como equipo, por lo general, construyendo. Ahora, la Hay un pregunta punto es... ahí. Sí, Ay, sí. perdón, Caro. No, Digo, estamos las tres. hay un punto ahí que me parece fundamental también que no se nos pase, es el poder, digo, cuando te sentís que sos ágil, el poder sentirse cómodo, ¿no? En esto. Es decir, que no sea algo que se viva todo el tiempo, si bien va a generar ansiedad, va a generar estrés, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con acostumbrarse a estar en esto, ¿no? En este contexto. Y poder pensar y poder trabajar desde ahí. Tal cual, Sí, tal cual. sí, tal cual. Y un poco asociado a lo que dice Caro, el rol, digamos, de nosotras como psicopedagogas organizacionales o laborales, la verdad que, como siempre yo les digo, digamos, a mis alumnas en la universidad, nosotras, digamos, es nuestro momento, ¿no? Nosotras somos puentes, digamos, de transformación, somos facilitadoras en estos procesos, y el rol de la psicopedagoga es fundamental. Yo siempre digo que todas las organizaciones deberían tener una psicopedagoga que se ocupe, digamos, de las transformaciones y del aprendizaje, porque la transformación es aprendizaje, es un proceso, ¿no? Donde tenemos que totalmente, digamos, adaptarnos, acomodarnos y asimilar, ¿no? Digamos, este concepto que siempre estuvimos estudiando en la universidad que tenía que ver con Piaget, ¿no? Digamos, los tres Sí, más procesos con lo evolutivo. simultáneos, lo Exacto. evolutivo, Sí. ¿no? Tal cual, Este tal espiral, cual. este aprendizaje como espiral, ¿no? Tal Así que cual. bueno, me parece que es como muy pertinente, digamos, ese concepto al contexto en el cual, digamos, hoy estamos. Ahora, un poco también y anclando con ese concepto de agilidad, y ahí decantando ya nuestra intervención, tanto de psicopedagogos como psicopedagogos, porque también los hay, es esto de
Porque la agilidad viene a ser una respuesta a este contexto, ¿no? Y ahí decantamos también en esto de qué es la agilidad, qué es un mindset ágil, y ahí digo, qué interesante, ¿no? Es tener como este mood o este modo ágil, o estar, o sentirse un poco, como decía Betiana, cómodo en cualquier contexto, justamente porque la agilidad es lo que te permite ir vehiculizándote más allá del contexto, más allá de lo lineal, no lineal, de lo cambiante o de lo ambiguo. Y un poco como para ir adentrándonos bien al concepto de mindset y para reforzarlo o introducirlo para quienes quizás vienen también a conocer de entrada de qué va esto. A ver, en líneas generales podemos decir que cuando hablamos de agilidad, hablamos de una capacidad para adaptarnos a entornos complejos, ¿no? Y un poco lo que veníamos mencionando, esto de Buca, Vika y demás, Bani, tiene que ver con la complejidad, tiene que ver con lo incierto, pero en líneas generales, la agilidad integra principios, creencias, una forma de pensar y que eso hace que justamente uno responda al cambio de una forma. En ese sentido, la forma, los valores, los principios y todo lo que implica esa consolidación de la agilidad en tanto tal, es lo que nos permite o permite a las personas y a los grupos, a los equipos, a las organizaciones, ser capaces de adaptarse al mismo tiempo que van avanzando. Eso es muy interesante, es como vos decías, ¿no, Andrés? Esto de no esperar a una planificación anual para ir recién ver qué entrega de valor hay. Vayamos ensayando, vayamos aprendiendo, vayamos iterando y ahí justamente una tras otra vamos a ir generando valor a través probablemente de un producto mínimo, una entrega mínima y ir como recapitulando y capitalizando los aprendizajes. Y un poco por eso es que queríamos como adentrar y decir, che, acá como psicopedagogos tenemos un montón de trabajo, desde el encuadre, desde el diagnóstico que podemos hacer, desde la lectura de ese contexto, ¿no? Pero bueno, también un poco, y ahí si quieren las voy a dejar un poco a ustedes porque sé que me gusta mucho el tema y arranco. Interesante igual es hablar un poco de la estructura y de los valores, ¿no? Que componen la agilidad, más allá de que sabemos, como decíamos recién, que tiene como sus vetas, tiene cierta estructura. Pensar en agilidad no es algo que tenga que ver con volatilidad o que es algo que se da en forma aleatoria, sino que realmente tiene como un mecanismo y un método. Si alguna quiere contar. Sí, algo que te agrego, Caro, que para mí, digamos, es algo como fundamental, que la agilidad está centrada en las personas, ¿no? Entonces, eso es una de las premisas dentro de la agilidad. Y después la otra cuestión, digamos, que yo le veo, digamos, a la agilidad, es que es una filosofía, ¿no? Es una filosofía, digamos, del ser que deviene de un hacer, ¿no? Entonces, poder pensar, digamos, que la agilidad se puede aplicar hasta en nuestra vida, ¿no? Digamos, podemos aplicar, digamos, procesos ágiles, digamos, desde nuestra intervención como psicopedagogas y en nuestra vida misma. Entonces, me parece que esos dos conceptos que están centrados en las personas, ¿no? Y centrados en las personas, digamos, como una persona como algo integral, ¿no? Como una singularidad, me parece que es como un concepto como muy poderoso y como vos decías, es una de las tantas respuestas que hoy las organizaciones tienen para llevar adelante sus negocios, ¿no? Por supuesto, como siempre decimos, no todas las organizaciones, digamos, pueden adherir a la agilidad, ¿no? Depende también muchísimo, digamos, de la cultura, de la visión, de la misión, de los valores. No podemos decir que todas las organizaciones se van a adherir a la agilidad. Esto es... incluso de todos los equipos dentro de una organización, exacto, ¿no? También depende del campo o del área. Tal cual, exacto. Tal cual. Coincido. Sí. Saben, chicas, sobre esto digo, no quiero que sigamos avanzando sin nombrar también lo que es acá el error, ¿no? Cómo el error se vuelve parte del aprendizaje y no, digamos, de una forma que casi necesaria, ¿no? Más bien nos equivoquemos antes y aprendamos de eso, ¿no? Y no esperar a que en esta planificación a largo plazo, quizás tenemos algunos errores ahí que no los vemos y por ahí conlleva mucho más, ¿no? En tiempo, en esfuerzo y en dinero también. Por supuesto, inversión. Exacto. Un poco como para centralizar y hacer como un desglose más formal de lo que venimos hablando. Les presentamos a priori los valores de la agilidad. Volveme una para atrás, Betu, por favor. Solo como para cerrar la idea. A ver, no es que lo que no está subrayado es menos importante, pero sí capaz el foco está puesto en lo que está subrayado. Vamos a dar un ejemplo. Miren el valor del cuadrante izquierdo superior. Individuos, interacciones por sobre procesos y herramientas.
¿Los procesos y las herramientas son importantes? Por supuesto, o sea, la verdad es que sin una herramienta, sin un método, sería raro también, ¿no? Pero digo, qué interesante pensar es en, perdón, quién maneja esos procesos, quiénes manejan esas herramientas, quiénes tienen la información, quiénes son los que construyen la información a partir justamente de ese manejo de procesos. Los procesos van a ir cambiando, las herramientas se van a ir actualizando, pero es fundamental que esas personas, vamos a decir, entiendan que quizás la relación tenga que ver directamente con un resultado también, y no solo el manejo del proceso de la herramienta sola, ¿sí? Y así como pueden ver los otros valores, siempre se prioriza la parte más vinculada con, vamos a decir, la entrega de valor. Miren el segundo valor, software funcionando sobre documentación exhaustiva, ¿sí? A ver, bueno, vamos al otro, colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual, responder al cambio por sobreseguir un plan. ¿El plan es necesario? Sí, es necesario. Una negociación contractual probablemente lo sea, pero la prioridad tiene que ver justamente, como venían diciendo ustedes, con el foco en las personas, con el valor diferencial que construyen las personas a partir de esos procesos y herramientas y software y negociaciones y demás, pero el foco es la persona, ¿sí? La entrega de valor tiene que ver justamente con eso. Ahora sí, avancemos. No quería dejar de mencionar. No, genial, genial, genial. Bien, André, por ahí ahora nos querés contar un poco sobre lo que hemos estado conversando y creemos que es fundamental también poder compartir y que quede esta información en todas las personas que nos puedan escuchar sobre qué hablamos cuando hablamos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Nosotras como psicopedagogas y que hablamos de sujetos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas? Este concepto para mí es como fundamental, ¿no? O sea, hoy se habla mucho de lo que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y también esto pasa no solamente en lo que son los individuos, sino en las organizaciones, ¿no? Cómo las organizaciones enfrentan, digamos, los cambios. Y esto tiene que ver que, o sea, una organización puede enfrentar un cambio a través de una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y esto tiene que ver con la inteligencia, digamos, fija e innata, cuando se evitan los retos, ¿sí? Se evitan los desafíos, evitan el fracaso, o sea, significa, digamos, que tal vez el fracaso es como una cuestión más, digamos, de un error, ¿no? Más que un aprendizaje, se rinden fácilmente, ven el esfuerzo como algo ineficaz, ignoran la retroalimentación, donde realmente la retroalimentación en estos procesos de la agilidad son centrales, ¿no? La retroalimentación, el feedback incremental, todo el tiempo, digamos, en estos procesos de la agilidad se da la retroalimentación de los equipos y en las organizaciones, ¿no? Y apuntan, digamos, y están amenazados, digamos, con el éxito de otras personas, ¿no? Entonces, eso sería como una mentalidad, digamos, fija. Y la mentalidad de crecimiento es todo a la inversa, ¿no? Es una mentalidad que tiene que ver con que le interesa, digamos, enfrentar los retos, desean, digamos, aprender, o sea, el aprendizaje, digamos, está como central, persisten, digamos, ante las dificultades, o sea, las dificultades forman parte, digamos, del aprendizaje, ven al esfuerzo como un camino hacia el aprendizaje, aprenden de la retroalimentación y son generalmente organizaciones que van con la mejora continua, ¿no? En este sentido, y son organizaciones, digamos, que son ágiles, ¿no? Mucho menos burocráticas, ¿no? Lo que intenta, digamos, una organización que tiene una mentalidad de crecimiento, empezar a trabajar en forma de red, ¿sí? En red significa que muchas veces las organizaciones, digamos, tienen todas jerarquías burocráticas o diferentes niveles, y lo que hace la agilidad es empezar a achatar, digamos, las estructuras y empezar a trabajar mucho más en red, ¿no? Esto de trabajar en red trae, digamos, como consecuencia el trabajo colaborativo, ¿no? Que es diferente que el trabajo en equipo. Pero bueno, en líneas generales esa sería como la distinción entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Buenísimo para pensarse cada uno, ¿no? También. Sí, por tal ahí cual. Y de hecho, esto que mencionás me parece súper interesante con lo que viene, que justamente es el corazón de la agilidad, ¿no? Porque hablamos de los valores, pero también hay un corazón, y quizás son 4 palabras súper simples porque son muy simples, es colaborar, entregar, reflexionar y mejorar, pero un poco recapitula lo que venías comentando con esto de la mentalidad de crecimiento, pero todas llaman a la acción. Fíjense que la colaboración, la entrega, la reflexión, la mejora,
todas llaman a la acción, y ahí es donde se ve la mejora continua, lo incremental, el valor agregado, ¿sí? Es muy interesante, obviamente, a ver, podemos estar un montón de tiempo haciendo como un zoom en cada uno de estos conceptos vinculados tanto con los valores como con el corazón, pero un poco la invitación acá es a que ustedes puedan después profundizar y poder también conectar todos estos abordajes y estas sugerencias o estas ideas que estamos como queriendo traer, ¿no? A este esta mini charla. Pero es muy interesante, ¿no? Esto, ¿no? Qué importante es cómo desde la agilidad se llama la acción en forma colaborativa, la entrega de valores temprana, los productos son mínimos y uno al equivocarse o al ensayar aprende del error. Son conceptos como muy interesantes y que van realmente tomando mucha resonancia en nuestra profesión y nuestro abordaje como psicopedagogos. Y un poco ya como avanzando en esto de nuestra intervención, digo, ¿no? La agilidad entonces, haciendo como un resumen, implica un viaje de aprendizaje, tanto para la persona en todos los niveles, lo individual, lo grupal, lo organizacional, ¿sí? Y es continuo, y la experimentación y el aprendizaje van de la mano. Así que imagínense, tanto para quienes conocen el rol nuestro de los psicopedagogos, como para quienes no, cuán llamados a la acción estamos nosotros con este escenario, ¿sí? Pero bueno, chicas, si quieren, obviamente, sé que este tema nos gusta a las tres, así que pueden intervenir, ¿eh? No, la verdad que en relación al corazón de la agilidad, como decían, me parece que es importante esto de apelar, decir, bueno, a partir de cada uno, digamos, de estos conceptos, ¿cuáles son las acciones que actualmente yo estoy haciendo, ¿no? En mi ámbito, sea un ámbito educativo, sea un ámbito organizacional, sea un ámbito clínico, me parece que esto es importante poder, digamos, relacionarlo, ¿no? Siempre decimos que tal vez la clínica con lo organizacional no tienen nada que ver, y cada vez, digamos, podemos decir que se acercan cada vez más, ¿no? Y hasta podemos empezar a diagnosticar, digamos, a partir, digamos, de un marco de la agilidad, ¿no? Y eso es un poco lo disruptivo, porque lo que trae la agilidad es empezar a salir un poco de nuestra zona de confort y también salir fuera de la caja, ¿no? Empezar a hacer las cosas de forma diferente. Desde ya, es aplicable, es transversal, sabemos que quizás para quienes quieran después indagar, pero solo a modo de título, proviene más que nada de la industria del software, y en realidad estamos hablando nosotros psicopedagogos de algo que obviamente nuestra rama es mucho más, si se quiere, más blanda que lo que tiene que ver con la parte más tecnológica, y aún así es transversal, y como decías hoy André, o Beto, no recuerdo cuál de las dos lo dijo, pero aplica a la vida personal. Yo sí quiero, para salir un poco incluso del contexto de psicopedagogía, puedo hasta planificar las compras del mes con la agilidad, si quisiera, un evento, puedo hacer lo que quiera tranquilamente. Realmente hay un montón de ejemplos de la vida cotidiana que uno puede, en los que puede probar y ensayar justamente y experimentar la agilidad. Pero bueno, volviendo ahora sí a nuestro foco, que es esto que están viendo ahí. A ver, nuestro objetivo como psicopedagogos en una organización o en el ámbito laboral no es decir o asesorar sobre cuál es la conducta a seguir, sino sí es importante que generemos los espacios y que podamos crear las situaciones en las cuales esa conducta correcta o orientada a lo que veníamos hablando puede emerger. Eso es muy interesante aclarar, no digo porque no es que tallamos en piedra cuáles son los comportamientos esperables, pero sí generamos espacios y tendemos puentes. Somos como personas que van, el rol nuestro en realidad va como abriendo conductos justamente a que eso pueda aflorar, y en ese sentido lo que hacemos es acompañar en los ejes justamente que ven a la izquierda, tanto en lo global, en lo particular o en lo individual y en lo grupal, y tratamos también de, vamos a decir, como crear o diseñar mecanismos y estrategias para que el aprendizaje sea el emergente, ¿sí? Somos como quienes acompañan en esa generación de ese puente, vamos a decir. Y bueno, un poco, ahí si quieren ustedes chicas pueden comentarlo también, pero en lo que respecta a, pero al final, en lo concreto, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué es lo que podrían aplicar? ¿Podemos hacer facilitación? Sí, porque de hecho es posible, quizás es lo que uno primero puede llegar a pensar, ¿no? Digo, bueno, facilitador, pero hay otras opciones, ¿no? No es solo facilitar o armar una capacitación o algo más convencional. Somos puentes de cambio, ¿sabes? Y también somos personas que estamos ahí también para propiciar el error, para que haya aprendizaje. Creo que el punto es, digamos, esta capacidad por ahí que tenemos desde nuestra formación en la psicopedagogía, que tiene que ver con poder ver al sujeto integral, ¿no? Biopsicosocial, es decir, lo vemos ahí como solito y después
con su compañero y después con todo su equipo y después con toda la organización. Y esa mirada también pasa a todo el equipo y esa misma mirada se pasa a toda la organización. Entonces, digamos, es como esta red, ¿no? Que decías, Andrea, hace un rato, también es la mirada, ¿no? Puesta ahí, en eso, y cómo a partir de ahí empezamos a pensar estrategias, empezamos a pensar un montón de cosas, que es esto, ¿no? Ser ese puente, ser ese espacio a lo mejor, ¿no? O aunque sea quienes puedan ofrecer ese espacio, quizás desde otro lugar, mirando a esa persona desde otro lugar. Y eso tiene que ver con la formación nuestra, ¿no? Que, digamos, de otras profesiones, claramente no se podría hacer de la misma manera. Por eso, por ahí esto que decía Andrea al principio, ¿no? En todas las organizaciones debería haber algún psicopedagogo o alguien especializado en el aprendizaje y en el aprendizaje del adulto y además en el aprendizaje del adulto en las organizaciones, ¿no? O en el contexto de trabajo o en el contexto laboral. Entonces, por ahí creo que eso puede ser bastante de lo que marca la diferenciación en cuanto a nuestro rol dentro de las organizaciones. Tal cual. Ahí como para hacer una bajada más concreta, y ahí André te invitamos a que nos cuentes un poco más, hablamos de herramientas, ¿no? Queremos pensar en agilidad y en herramientas y a ver, ¿por dónde empiezo? Y trajimos una idea, que obviamente, a ver, hay miles de herramientas para intentar aplicar y de hecho desarrollar, ¿no? Este mindset y percibir qué valor entrega. Pero hoy queríamos compartir con ustedes como parte de este track, justamente por un lado es la agilidad, que es el mindset, y también el concepto de estructuras liberadoras. Las estructuras liberadoras, como bien dijimos, están dentro de lo que es el marco de la agilidad, dentro de lo que es el paraguas de la agilidad, ¿no? Las estructuras liberadoras lo que permiten son dinámicas que lo que permiten, digamos, interactuar a los equipos, ¿no? Cada una de estas estructuras liberadoras tiene un propósito, ¿sí? Primero hay que definir cuál es el propósito que quiero lograr con el equipo, ¿no? Imagínense que yo estoy, digamos, en una facilitación, en un entrenamiento, y de alguna manera quiero, digamos, en ese entrenamiento poder detectar un poco o identificar cuáles son las expectativas de los participantes, ¿no? Entonces, en un principio puedo, digamos, administrar o puedo de alguna manera facilitar alguna estructura, como puede ser one, two for all, ¿sí? ¿Qué significa? Significa one, two for all, que tal vez le voy a hacer 3 preguntas. Una es, ¿cuáles son las expectativas que tenés de este encuentro o de este programa? ¿Qué es lo que vos vas a aportar? ¿Y qué es lo que esperas de tus colegas? ¿No? Entonces se hacen esas 3 preguntas y primero se hace una reflexión individual, cada uno reflexiona en forma individual, el segundo paso reflexionan de a parejas y el cuarto paso en cuartetos. Y después se hace un plenario. ¿Esto qué significa? Que participan en estas dinámicas, participan todos, no es que participa uno o el otro, sino que, digamos, se trabaja en forma colaborativa y donde cada uno tiene, digamos, su opinión, ¿sí? Su punto de vista, ¿no? Por eso decimos que son nuevas maneras de alcanzar la inteligencia colectiva, ¿no? Y esto de la inteligencia colectiva, sí. Perdón que te corte, y es solo para agregar algo, o para, de hecho, adherir a esto que decís. Hay algo de incremento que pasa de ese uno a esa pareja o a ese par, y después a esos 4, y después a todos, que se va justamente generando, y ese valor incremental va surgiendo ahí, justamente en el pasaje, que es eso justamente que quizás está acá plasmado como la inteligencia colectiva. Se va construyendo a partir de eso, al menos en este caso que es la técnica que quisimos ejemplificar. Exacto, tal cual. Lo que intenta de alguna manera es poder, digamos, no solamente quedarme con mi reflexión individual, sino poder compartir con otros y que los otros también compartan con nosotros, ¿no? O sea, acerca de alguna temática en particular, ¿no? Entonces, podemos decir que son nuevos métodos prácticos y simples. Anda un chiquitín para atrás. ¿Me entiendes? Son nuevos métodos prácticos y simples que ayudan a aumentar la productividad y la innovación de estos grupos, ¿sí? Y de alguna forma también lo que genera, digamos, es mayor, digamos, interacción, mayor feedback, mayor colaboración, ¿no? O sea, se ve, digamos, cuando, digamos, se puede implementar una facilitación de una manera tradicional y una facilitación con las estructuras liberadoras, ¿no? En total hay 33 estructuras liberadoras. Si querés adelantar, Betiana.
hay 33, digamos, estructuras liberadoras, y cada una de estas estructuras lo que pueden hacer es analizar, revelar, planificar, estrategizar, propagar, ¿sí? Cada una de estas tiene un propósito diferente, también en función, digamos, a la dimensión de los equipos, ¿no? Eso también es otro valor, digamos, de esta metodología. Podríamos decir que es una metodología, y no solamente se puede aplicar en las organizaciones, esto también lo podemos aplicar en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer, digamos, con nuestros alumnos alguna otra, por ejemplo, no sé, queremos hacer una estructura que tiene que ver con troika, ¿no? Donde hay alguna problemática que tenemos en el aula y donde algunos van a contar acerca de ese problema, y después va a haber personas que van a ser consultores y nos van a dar consejos, ¿no? Acerca de, bueno, ¿qué haría, digamos, en esa situación? Y así se va interactuando entre todos. La verdad que son metodologías muy poderosas, y donde lo que se intenta, digamos, es realmente que todos puedan, digamos, participar, que se lleguen a determinados acuerdos, que se lleguen a soluciones, y también lo que permite, digamos, es generar o despertar todo lo que es la innovación y la creatividad de los equipos, en forma individual y en forma grupal. Esto que comentás, André, me parece súper interesante, incluso ya como para ir haciendo un cierre, ¿no? A ver, la organización son las personas que la componen, son los vínculos y las relaciones y el valor que crean entre sí. Entonces, a ver, qué interesante es pensar, digamos, de qué depende la posibilidad de aprender, ¿no? De una organización. Y en realidad depende de eso justamente, ¿no? Del aprendizaje de sus miembros, de cómo pueden ellos interactuar para poder lograr una meta, un objetivo, un propósito. E incluso si pensamos ya en líneas como más generales, y retomando o quizás mencionando, trayendo a la mesa a Gore, justamente, que es uno de los tantos referentes que solemos tener cerca. A ver, una organización inteligente es esto, ¿sí? Desde el aporte de Gore, y también nosotras con nuestra mirada, ¿no? Asintiendo a esto, son aquellas que pueden retener la historia, su historia, que revisan los errores, ¿sí? Que pueden de alguna forma pensar en su experiencia, analizarla, reflexionarla, ¿sí? Y de esa forma se abren a una, vamos a decir, una cultura más de carácter crítico para poder guiar esa reflexión continua, ¿sí? Eso es lo que le va a permitir poder accionar en forma adecuada y oportuna, más allá del contexto, ¿sí? Es ese mindset que nosotras queríamos como hacer como un cierre en este sentido, el que creemos nosotras que tienen que tener, o deberían tener, o sería ideal, estaría buenísimo que tengan justamente las organizaciones para poder avanzar hacia esos objetivos, ¿sí? Sí, y te agrego algo, Caro, Sí. también. Para mí otro Sí. concepto que es interesante en las organizaciones es la organización resiliente, ¿no? Me parece que la organización resiliente hoy es fundamental, ¿no? Y que esté compuesta también, digamos, por personas, digamos, individuos resilientes, ¿no? Y más, o sea, resiliencia, ¿qué significa? Es poder sobreponerse a determinados obstáculos o determinados cambios, digamos, que ocurren tanto en el contexto como en las organizaciones, ¿no? Entonces, hoy necesitamos organizaciones inteligentes, resilientes, y que realmente sean capaces, digamos, de poder tener un sentido crítico y un sentido, digamos, de gestión del cambio, ¿no? O sea, Tal porque cual. los cambios no se dan con las máquinas, se dan con las personas. Y si nosotros alineamos los procesos y las personas, podemos generar procesos de cambio mucho más efectivos y mucho más exitosos, entre comillas, ¿no? Entonces, un poco el mensaje sería ese. Sí, Excelente. un poco como para cerrar, ¿no? Pensando en esto de, ok, ¿qué es lo que haríamos nosotras en esto? ¿O cuál es nuestra intervención? ¿Cuál es nuestra mirada? Cuando hablábamos recién también, ¿no? De tener otra mirada, otra forma de ver las cosas, tiene que ver también con esto, ¿no? De dar el espacio a esa persona para que esa persona pueda ser y hacer, ¿no? Es decir, si nosotros juzgamos a alguien, por ejemplo, y bueno, ya vamos a estar teniendo ciertos condicionamientos sobre la conducta de la persona, ¿no es cierto? Lo mismo con dar respuestas, es decir, dar ese espacio totalmente libre, ¿no? Tener esa empatía también con nosotros, ¿no? El poder entender desde dónde nos dicen las cosas que nos dicen, ¿no? Poder ver todas las posibilidades que hay
que es algo, pero total y absolutamente, ¿no? De lo que es la psicopedagogía, que es decir, si nos vamos a centrar en los problemas, no vamos a conseguir nada. Entonces, bueno, lo que no se puede o lo que no, digamos, no ya lo sabemos. Vamos a salir a buscar lo que sí se puede y donde sí esté la posibilidad del hacer y del ser, ¿no? Y de ahí podemos empezar a pensar en personas que realmente se sientan libres dentro de las organizaciones para poder llevar a cabo todas estas cosas que estábamos diciendo, ¿no? Porque en la agilidad también necesitamos personas que puedan crear, que sean innovadoras, que siempre puedan estar aportando, que piensen en mejoras, y no vamos a poder hacerlo si son personas que se sienten cohibidas todo el tiempo, ¿no? Desde ahí también... Sí, y perdón, un poco como para también hacer el anclaje a lo que es por fuera del ámbito organizacional, pensando en un psicopedagogo, ¿no? El rol. Qué interesante, a todos nos ha pasado, y para quienes no son psicopedagogos les contamos también, una de nuestras máximas, entre otras, es esto de, che, potenciemos y arranquemos siempre dialogando sobre lo potencial, sobre lo positivo, sobre los recursos positivos, sobre lo que está, sobre lo disponible, para a partir de ahí construir todo lo que falta o todo lo que podría ser. Entonces, esto que decís me parece súper interesante para como vincularlo con nuestra forma de actuar más allá del contexto de aplicación o de nuestra práctica, en qué escenario estemos trabajando. Así es. Y yo te digo que esto que dicen, chicas, para mí habría que construir un manifiesto ágil de la psicopedagogía. De hecho, ¿La psicopedagogía? Sí, de la psicopedagogía. De hecho, digamos, lo construimos en un seminario que di este año, y se decía esto, ¿no? O sea, el tema, digamos, de que muchas veces como psicopedagogas encasillamos a las personas o le ponemos etiquetas, ¿no? Y vemos, digamos, vemos la no posibilidad. Y un poco la mirada de la agilidad es pensar, digamos, en la posibilidad, esto que decía Betty, desde lo que es el ser y el hacer, ¿no? Entonces, y poder ver toda la potencialidad que tienen las personas. Y me parece que es una mirada mucho más saludable, digamos, acerca, digamos, de las personas y las organizaciones, ¿no? Poder pensar en, bueno, no es lo que no puede, ¿sí? Ya sabemos lo que no puede. Veamos lo que realmente, digamos, tiene posibilidad, ¿no? Entonces, me parece que eso cambia un poco esto que decíamos del lente, ¿no? Desde donde desde donde miramos, desde donde interpretamos también las cosas y desde donde escuchamos. Desde donde escuchamos, excelente. Tal cual. Sí. Bueno, nos quedaríamos hablando horas. No sé, más, porque tal cual. de hecho, tal cual. Esto, sí, pero bueno, todo tenemos que ir cerrando. Queríamos por ahí regalar un poco esta frase que tiene que ver con poder pensar desde otro lugar, poder hacer las cosas de otra manera, poder pararse, digamos, un poco de la vereda del frente, poder pararnos desde la empatía también, poder buscar caminos alternativos, y lo que decimos recién, buscar la posibilidad, ¿no? Un poco es lo que queríamos regalar como pensamos o como podemos ver desde la psicopedagogía y también, ¿no? Desde la psicopedagogía organizacional y psicopedagogía laboral, pensarlo desde otras formas de hacer dentro de la empresa, otras formas de pensar las cosas, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, tal cual. A ver, verán en la página nuestro contacto, si quieren que podamos profundizar en algún tópico de la charla, si tienen algún punto de vista que es totalmente distinto y quieren compartirlo, es bienvenido también. O sea, un poco la idea de esta charla, que creo que un poquito nos excedimos en tiempo, pero nos encanta mucho conversar e intercambiar ideas y buscar la mejor forma de transmitir tanto la pasión que tenemos por esto y a la vez que sea claro el concepto. Pero bueno, quisimos como resumir un poco este anclaje, ¿no? Nuestro rol de cara a lo que es el mindset ágil, y trajimos las estructuras liberadoras como una forma posible de aplicación para empezar a trabajar. Gracias, yo estoy muy contenta de haber sido parte de esta charla. Un placer, chicas, tanto André como Betu. Así que bueno, estaremos en contacto, tienen nuestros contactos en la página. Gracias. Bueno, gracias a todos y bueno, y anímense a la psicopedagogía organizacional. A experimentar. Experimentar, así es. Tal cual. Chao, chao.